Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a comenzar el tema de razón y proporción y para ello he propuesto el siguiente índice, que lo tenéis aquí a vuestra derecha, ¿vale? El primer punto es una breve introducción, hablaré un poco de lo que son las magnitudes, los sistemas materiales, todo aquello que se puede medir y demás, y etcétera. Luego veremos la definición de razón y proporción, muy simple y de forma resumida, y después nos meteremos de lleno o cómo resolveremos un problema de proporcionalidad directa y otro de inversa. Y por último, los últimos vídeos de porcentaje 1 y 2 os explicarán cómo realizar un porcentaje de una cierta cantidad y el cálculo de aumento y disminuciones porcentuales. Empezamos con el punto 1, que es introducción. ¿Qué debemos de tener claro para desarrollar el siguiente tema? Pues tenemos que tener claro que toda magnitud es toda aquella propiedad de un sistema material que se puede medir o que puede ser medida. ¿Qué es un sistema material? Pues un sistema material es todo aquello que nos rodea. Puede ser una silla, una tele, el cuerpo del ser humano, un dedo, etcétera. Es decir, es todo aquello que nos rodea. ¿Y cómo puede ser medida? Mediante un instrumento de medición. Por ejemplo, pues nosotros, nuestro cuerpo tiene una masa. Esta masa podemos medirla mediante una balanza. No obstante, también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la longitud. Como he puesto aquí, la longitud. Pero la longitud podemos coger un metro y medir esa longitud. ¿Con qué instrumento? Pues por ejemplo con una cinta métrica. ¿Y qué unidades le asignaremos a esa longitud? Pues podemos medirla en metros, centímetros, decímetros, kilómetros, etcétera. La masa, ¿qué unidades tiene? Pues el kilogramo, el gramo, el decagramo. La superficie, metro cuadrado, ¿vale? Volumen y capacidad son dos términos estrechamente relacionados y con unas pequeñas diferencias que no nos vamos a meter ahora. Y luego el tiempo, pues el tiempo lo mediremos con un reloj. Por ejemplo, un reloj de mano podemos medir el tiempo. ¿Y en qué se mide? ¿Cuáles son sus unidades? Pues la hora, el minuto, el segundo, los días, la semana, los meses, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la razón y la proporción relacionarán magnitudes junto con sus unidades. Es decir, una magnitud puede ser la longitud, la masa, la capacidad, la superficie. Y sus unidades pueden ser variadas, pero por ejemplo de la longitud puede ser metro, de la masa el kilogramo, capacidad litros, superficie metros cuadrados, volumen metros cúbicos y tiempo en horas. Entonces nos pasamos al segundo punto, que es razón y proporción. Como he puesto aquí, la razón de dos números A y B es la fracción AB, A partido B, una fracción, donde el de arriba, si recordáis, a este, es lo que denotábamos por el numerador, ¿vale? Y el de abajo, este, el denominador. Denominador, ¿vale? Y son irreducibles, es decir, está simplificado al máximo. ¿Cómo aplicaremos esta razón? Pues imaginaros que os digo que la edad de Marcos son 14 años, ¿vale? Y la edad de la madre, 42. Si vosotros simplificáis esto, que podéis dividirlo entre 14 arriba y abajo, ¿vale? Nos da un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la edad de Marcos es un tercio de la edad de la madre, o al revés, que es lo más importante, que la edad de la madre, la edad de la madre, de la madre es igual a 3 veces la edad de Marco. ¿Vale? Esto es importante. Es decir, la razón nos indica la relación existente entre dos magnitudes. ¿Qué magnitudes son? Edad. ¿Y cuáles son sus unidades de medida? Pues los años, 14 años y 42 años. ¿Y qué relación guarda entre la edad de Marco y la de la madre? Pues que la edad de la madre, lo he puesto aquí, es 3 veces la edad de Marco. Pues claro, la madre tiene 42 y Marco tiene 14. Para pasar de 14 a 42 se multiplica por 3. Es decir, guarda una relación de un tercio. ¿Vale? En vez de poner aquí edad de la madre y edad de Marco, si pusiéramos edad de Marco es igual a un tercio de la edad de la madre. Es decir, la edad de Marco es un tercio de la edad de la madre. Esto es lo que se conoce como razón y nos ayuda a relacionar dos magnitudes junto con sus unidades de medida. Nos pasamos a una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos dos razones, como pueden ser A entre B y C partido D, la igualdad entre ellas es lo que se conoce como proporción. ¿Vale? Si recordáis, las proporciones, ¿vale?, son
Fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para pasar de aquí a aquí, yo multiplico por 5. Pero para pasar de aquí a aquí, ¿por qué tengo que multiplicar? También por 5. ¿Cómo puedo averiguar este valor de x? Si recordáis, multiplicábamos en cruz 1 por x, 1 por x, tiene que ser igual a 3 por 5. ¿Vale? Y aquí es 1 por x es x y x es igual a quinta. ¿Veis? Existe una proporción entre esas dos. ¿Por qué? Porque mira, un tercio es igual a 5 partido por 15. Para pasar de aquí a aquí, se dais cuenta, multiplico por 5, pero es que abajo, ¿por qué multiplico? Por 5. 3 por 5, 15, 1 por 5, 5. Aquí he puesto una tabla que es interesante, que conozcáis, ¿vale? Por ejemplo, para sacar la x de aquí, ¿cómo la saco si está aquí? Pues multiplico estos dos rojos y lo divido entre este azul. Si está aquí, pues multiplico estos rojos y divido por el morado. Si está aquí, multiplico los dos rojos y divido por el amarillo. Si está en este lado, multiplico estos dos rojos y divido por el verde. ¿Vale? Dependiendo en qué sitio esté la x, pues utilizaremos unas multiplicaciones y divisiones diferentes. Hay que tener en cuenta esto porque en los problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa, deberemos de aplicar estas reglas para el cálculo de la x o la incógnita que nos pida. Lo siguiente que nos pasamos es la proporcionalidad directa. Vamos a aprender a calcular o a resolver problemas de proporcionalidad directa. Para ello, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué es una proporcionalidad directa? Si leéis esta tabla, dice que las magnitudes directamente proporcionales se hacen multiplicando la de arriba y la de abajo. Por ejemplo, si yo os digo que una chuche, lo voy a poner aquí arriba para que tengáis el ejemplo, os digo, una chuche cuesta 5 céntimos. Si yo os pregunto dos chuches, ¿cuánto me cuestan? ¿Cuánto diríais? Pues si una vale 5, dos vale 10. ¿Qué pasa aquí? Que aquí he aumentado el número de chuches y ¿qué pasa aquí? Que aumenta su precio. Es decir, cuando ambas magnitudes aumenten, será directa. Si yo disminuyo el número de chuches, disminuye el precio, directa. Es decir, que ambas magnitudes aumenten a la par o que ambas magnitudes disminuyan a la par. Esto quiere decir que es una proporción directa. ¿Cómo resolveremos estos problemas? De la siguiente forma. Dice, voy a subrayar los datos de lo que os dice el problema. Dice, si una máquina embotelladora llena 750 botellas, ¿vale? En un cuarto de hora. Esto es el tiempo. Un cuarto de hora. ¿Cuánto tardarán en llenar 1000 botellas? Vale. Lo primero que tenemos que hacer en estos problemas es definir cuáles son las magnitudes que está empleando el problema. ¿Cuáles son las magnitudes? Botellas y hora. Pues hacemos una tabla, botellas, ¿vale? Y aquí vamos a poner tiempo. ¿Y en qué se mide? En horas. ¿Y qué tabla construiremos? Pues la siguiente. Dice 750 botellas. ¿Cuánto tardan en embotellarla? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora, ¿cuánto es? 15 minutos, ¿vale? Lo dejamos en minutos, si queréis. Aquí en vez de poner horas, ponemos minutos. Y ahora os pregunta, ¿cuánto tardarán? Es decir, os pide una incógnita X, ¿cuánto tardará en llenar 1000 botellas? ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra proporción, que hemos visto antes, ¿vale? Proporción. ¿Cómo construimos nuestra proporción? Pues dividimos este entre este y este entre este. Es decir, 750 entre 15 es igual a 1000 entre x. Si vemos la anterior diapositiva que he puesto aquí, cuando la x está aquí abajo, ¿vale? Se multiplican estos extremos y se divide entre el de enfrente. Esto quiere decir que yo multiplico para resolver la x, multiplico 1000
por 15 y lo divido entre 750. Es decir, he multiplicado este por este y lo divido entre ese. ¿Y cuánto me sale? Pues 1000 por 15 es 15.000, que entre 750 me sale 20. ¿20 qué? Pues 20 minutos. Y esta es la solución, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿qué ha pasado? Pues que yo 750 botellas, yo las lleno en 15 minutos. Pero si quiero llenar más botellas, lo lógico es que tarde un poquito más. Es decir, he tardado 20 minutos. De 750 botellas tardo 15, pues más botellas, más tiempo tardaré, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, este es el problema de proporcionalidad directa. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a hacer es una proporcionalidad inversa. Como he puesto aquí la siguiente imagen, veis, dice nosotros dos tardamos 6 horas. Es decir, 2 personas. 2 personas, 6 horas. Si hay una persona nada más, pues tiene que tardar el doble. Es decir, una persona 12 horas. Si yo le meto un compañero que le ayude, pues tarda la mitad, es decir, 6 horas. Si hay 3 personas, pues 3 personas tardarán 4 horas. Si os dais cuenta, a medida que yo aumento el número de personas, pues el tiempo en hacer ese trabajo se reduce, como es normal. Hay más manos, menos se tarda. Y si imaginaros que hay 12 personas trabajando, pues ¿cuánto tardarán? Pues 1 hora. Es decir, 12 personas, pues tardarán 1 hora, porque hay muchísimas personas y podemos terminar antes para irnos a casa. Entonces, la tabla que aquí deberíamos de preparar es la siguiente. Un trabajador, 12 horas. 2 trabajadores, 6. 3, 4. 4, 3, 6, 2 y 12, 1. Como veis, para pasar de aquí a aquí, lo he puesto aquí, para pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí, se multiplica por 2. Es decir, esto se multiplica por 2. Pero si aquí multiplicamos por 2 para ir hacia allá, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues en vez de multiplicar, dividimos, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, multiplico por 2. Entonces, para pasar de aquí a aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues en vez de multiplicar, dividir, ¿vale? Vais viendo cómo voy pasando de una columna a otra. Si en una multiplico, la otra divido, ¿vale? Entre 2 y entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporcionalidad inversa, ¿vale? Una magnitud aumenta y otra magnitud 1 aumenta y la magnitud 2 disminuye. O una disminuye y la otra aumenta, ¿vale? Una aumenta, otra disminuye. Una disminuye y la otra aumenta. Nunca van a la par. En la directa, si recordáis, es aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Pero en la inversa sucede al contrario. Aumenta, disminuye, disminuye, aumenta. Como hemos visto aquí. A mayor número de trabajadores, pues menos horas tardan. Es decir, más trabajadores, menos tardan. Más y menos. Por eso es inversa. Entonces, vamos a resolver un ejemplo de proporcionalidad inversa con la velocidad y el tiempo. Os dice el problema que un coche, ¿vale? Dice un coche a 80 km por hora tarda 2 horas en llegar a Barcelona. ¿Cuánto tardará un camión a 40 km por hora y un tren de alta velocidad a 160 km por hora? ¿Cuál es la tabla que nosotros tenemos que construir? Pues la siguiente. La tabla que tenemos que construir es la siguiente. ¿Qué magnitudes se están midiendo aquí? Pues velocidad, velocidad y tiempo. La velocidad en que la estamos midiendo, ¿cuáles son sus unidades? Pues si veis son kilómetros por hora. Y el tiempo que lo estamos midiendo en horas. ¿Vale? Mis dos magnitudes que estamos midiendo son velocidad y tiempo. ¿Cuáles son sus unidades? Kilómetros partido por hora y horas. Entonces os dicen que a 80 km por hora, 80 km por hora tardan 2 horas. Y os preguntan un camión a 40 km por hora, ¿cuánto va a tardar?
y a 160 kilómetros el tren de alta velocidad, ¿cuánto va a tardar? Es decir, este valor desconocido lo voy a llamar X y a este valor desconocido lo voy a llamar A, porque no los conozco, ¿veis? No los conozco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la proporción. ¿Cómo planteo la proporción? Pues voy a coger primero estas dos columnas, ¿vale? Y la proporción es la siguiente. Para esta, ¿vale? La proporción primera. ¿Cuál es la proporción? Pues 80 partido por 2 es lo mismo que 40 partido por X. Como veis, ¿qué quiere decir esto? Que a 80 kilómetros tarda 2 horas, pero si va más lento, ¿cuánto va a tardar? Es decir, esto disminuye. Pero si va más lento en velocidad, ¿cuánto va a tardar? Pues va a tardar más, ¿vale? Por lo tanto, esta proporcionalidad es inversa, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que esté claro. Inversa. Que es muy importante saber que es inversa. A menor velocidad, más tiempo tarda. Las dos magnitudes van al contrario, disminuye, aumenta. ¿Cómo se resuelve cuando es inversa? Si recordáis, cuando era inversa, ¿vale? Lo voy a poner en un color aquí especial, se multiplicaban estos dos y después se dividía entre ese. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es inversa, en vez de multiplicar este por este y dividirlo entre este, primero multiplicamos estos dos y después lo dividimos entre eso. Es decir, ¿qué me queda? Pues 80 por 2 entre 40. 80 por 2 es 160, que entre 40 es 4 ¿qué? Horas. ¿Veis? Esto es 4 horas. De 80 kilómetros tarda 2 horas, pero es que si reducen a la mitad su velocidad, tardará el doble, 4 horas. Y ahora os preguntan, que es la segunda proporción, voy a coger esta con esta, ¿vale? Que es la segunda. Os dicen, si en vez de ir a 80 kilómetros, que tarda 2 horas, aumenta su velocidad a 160, es decir, 80 partido por 2 como antes, pero ahora en vez de compararlo con la segunda columna, la comparo con la tercera columna. Es decir, ahora en vez de ir a 80, ¿a cuánto voy? A 160. Y quiero averiguar las horas que voy a tardar. Es lógico que si voy a 80 y tardo 2 horas, si aumento mi velocidad, ¿cuánto voy a tardar? Pues voy a tardar mucho menos, voy mucho más rápido, es decir, voy a llegar antes. ¿Cómo calculo esta proporcionalidad? Pues igual que antes. Como he dicho, es inversa, ¿vale? Primero tengo que multiplicar estos dos y dividirlo entre este. Es decir, aquí me queda 80 por 2 entre 160. 80 por 2, 160. 160 entre 160, que esto me sale 1 hora. Es decir, el resultado de esto es 1 hora. Como veis, si aumento la velocidad, las horas disminuyen, es decir, tardo mucho menos en llegar. Y con esto doy por finalizado este punto. Espero que haya quedado clara la diferencia entre proporcionalidad directa e inversa y la forma de resolución. Con esto me despido y espero que todo vaya bien. Un saludo.